¿Qué tal? Tengan ustedes un excelente día. Es un gusto estar con ustedes en esta ocasión y les agradecemos por sintonizarnos a través de las diferentes plataformas. Con nosotros están nuestros compañeros Otoniel Arista. Otto, preséntate. Gracias. Trabajo actualmente en Sonora. Ahora estamos aquí estudiando en Montemorelos y les agradecemos por la invitación. Claro que sí. Y también tenemos a nuestro compañero Josué. Josué, Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación. De igual manera, aquí estamos en el verano en Montemorelos y pues estamos con gusto aquí en el repaso de la lección de escuela sabática. claro que sí. Y en esta ocasión vamos a analizar otro fragmento del libro de Marcos. Y vamos a ir comenzando con el texto base de este estudio que se encuentra en Marcos capítulo 2 versículos 27 y 28, que dice lo siguiente. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Y creo que comenzamos con un tema bastante interesante. El autor ha titulado este estudio como controversias. Y vamos a ver a lo largo de este estudio algunos personajes como el llamamiento de Mateo. Vamos a ver también la disputa con los diferentes personajes como son los fariseos. Vamos a ver cómo es que ocurren milagros. Pero me gustaría comenzar, Otoniel, con qué opinas tú de este estudio. Lo interesante es que Jesús viene a romper paradigmas establecidos. Es decir, hay una religión establecida que es la religión que defienden los escribas y fariseos de acuerdo a una tradición. Jesús llega y hace cosas que ellos no se imaginarían o por lo menos sus paradigmas o sus tradiciones no están acostumbrados a plantearlo de esa forma. Cuando ellos lo hacen, cuando Jesús lo hace allí, surgen las preguntas, pues surgen, ¿y por qué lo hace de esta forma? Eso debería llevar a cuestionarse por qué hacen ellos lo que están acostumbrados a hacer. Pero en lugar de eso, lo más fácil es enojarse contra Jesús. Eso es lo que vamos a ver en resumen. Y nos presenta entonces la actitud que nosotros deberíamos tener ante los cambios. Los cambios pueden tener pueden tener problemas, pero si no estamos dispuestos a cuestionar el porqué de los cambios, pues podríamos meternos en problemas con otras personas. Y pues es exactamente lo que sucede aquí. Sí, y creo que es algo interesante porque a veces, como mencionabas, vemos la forma de una sola figura geométrica. O sea, un círculo siempre es un círculo así. Y a veces vienen personas y nos invitan a cambiar un poquito el paradigma. Pero entonces decimos, a ver, es algo extraño para mí y comenzamos a atacar de esta manera los cambios que posiblemente puedan ser buenos. Obviamente hay cambios que son un poquito malos. Y pues aquí de entrada ya vemos que el autor pone controversias porque vamos a ver choques entre Jesús y un grupo de personas. Vamos a ver choques entre diferentes grupos sociales. Pero aquí comienza en la parte del domingo, comienza con un milagro. Este milagro es la curación del paralítico. Josué, ¿qué opinas de esa parte? Es una historia bastante curiosa cuando Marcos profundiza en este aspecto de la sanación del paralítico. Yo creo que más que rememorar la historia, que yo creo que varios lo van a analizar ya detenidamente en sus casas, hablando acerca de lo que la lección está presentando, realmente el punto de controversia tiene que ver no tanto con el hecho de la sanidad del enfermo, sino cuando Jesús le dice tus pecados te son perdonados. Es el punto de controversia de hecho, ni siquiera lo expresan. Jesús conoce lo que están pensando y es que Él les dice, habla acerca de lo que ellos están cuestionándose en sus mentes. La historia es bien interesante. Unos amigos traen a un paralítico, abren un hoyo en el techo, lo dejan, lo introducen dentro de la casa. Y es que lo primero que Jesús hace es decir, tus pecados te son perdonados. Pero ellos piensan, el único que puede perdonar pecados, pues es Dios. Es el Padre. Entonces, en ese sentido, la controversia surge en eso. ¿Por qué Jesús tiene la capacidad, o más bien, por qué se atreve a decir esta frase de perdonar los pecados? Es la controversia que surge en esta historia. Sí, y creo que a veces
nosotros vemos la parte física porque el paralítico pues bien pudo haber pensado, Señor, yo soy paralítico, no puedo caminar, ocupo que me sanes esta parte. Pero lo que hace Jesús acá que me llama la atención es que primero Jesús lo sana espiritualmente. Dice, tus pecados te son perdonados. Después de eso viene el cambio. No tengo duda que Jesús lo hubiera hecho. Pero aquí parece que Jesús hace el milagro por consecuencia de la incredulidad de los pensamientos. Y dice, porque ustedes piensan que yo no puedo perdonar pecados, díganme, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados son perdonados o levántate y anda. Y ahí hace un milagro bastante interesante. Pero sí, como vemos acá, es una controversia donde pues realmente los fariseos piensan, este hombre está cometiendo un pecado bastante grande porque está diciendo, tus pecados se son perdonados. Pero Jesús viene y comienza a sanar. Y aquí me llama la atención un texto de Isaías 61, donde él dice, ahí, que él vendrá a libertar a los cautivos, a dar libertad a los cautivos, a mencionar el evangelio a los quebrantados de corazón, a aliviarlos a los afligidos. Y creo que lo que Jesús hace, creo que en nuestra vida lo que Jesús hace primero es sanarnos espiritualmente y posteriormente sanarnos físicamente. Algo aquí que con lo que has mencionado me gustaría enfocar es que ellos están en lo correcto al decir solo Dios puede perdonar pecados. Es decir, esa es una verdad. Jesús también sabe eso. El problema está en que ellos no están dispuestos a ver más allá. Es decir, oye, si solo Dios puede perdonar pecados, es decir, seguir el pensamiento, si solo Dios puede perdonar pecados, ¿por qué esta persona dice? Solamente lo desechan, solamente lo desprecian, en lugar de valorar lo que una persona puede aportar. Cuando se desprecia solamente una persona, pues dejamos esa oportunidad para aprender algo más. Claramente hay la oportunidad de cuestionar. De hecho, Jesús no tiene miedo en meterse en problemas. Y realmente por eso él dice, tus pecados te son perdonados. Porque si solamente les hubiera dicho, levántate y anda, pues no hubieran ellos pensado, no hubieran ellos llevado su pensamiento de ¿quién es esta persona? Pero Jesús busca una confrontación al decir, tus pecados te son perdonados. Ellos piensan y entonces Jesús los quiere llevar a otro conocimiento. Pero este conocimiento no están ellos dispuestos a obtenerlo porque no quieren aprender. Sí. Es la realidad. Igual, y Pablo después escribe, por causa de su incredulidad, el velo no les ha sido abierto. O sea, por causa de que ellos no han buscado esa sabiduría. Y a pesar de que Jesús estuvo entre ellos, estuvo caminando, haciendo milagros, declarándoles, enseñándoles, pues ellos como si nada. Y de hecho es algo que incluso Marcos menciona, no solamente Pablo. Marcos en otra ocasión va a decir que Jesús no puede realizar milagros en tal lugar precisamente por la incredulidad. O sea, hay una conexión muy interesante en ese aspecto, pues el creer invita también a la manifestación de Cristo. Y es bien interesante porque cuando nosotros vemos esta historia, como bien comentaba Otoniel, tenemos dos caminos, o ellos tenían dos caminos, o se abrían a la oportunidad de ver más allá y encontrar la verdad que Jesús vino a proclamar aquí en la tierra mientras estuvo en esos 3 años y medio de ministerio, o se cerraban y buscaban otra forma de interpretar, porque era una realidad. O sea, Jesús estaba sanando enfermos. Eso no lo podían cuestionar. Ahora, o se abrían la posibilidad para que Jesús les explicara algo más, o se cerraban, que fue justamente lo que pasó, buscaban otra interpretación y ellos decían, bueno, si no es por Dios que puede sanar a los enfermos, entonces es por el diablo. Por Beelzebú. Y más tarde va a salir esa cuestión en la lección justamente de que empiezan a señalar que los milagros de Jesús son realizados porque él actúa bajo el poder de Beelzebú, de Satanás prácticamente. Sí, y aquí nos lleva a pensar en algo. El dilema aquí es con las personas que piensan, está cometiendo herejías, está diciendo herejías. Y después comienza la parte de las implicaciones de decir, él no solamente comete herejía, comete pecado, decir que él puede perdonar pecados, sino que también comete pecado porque se junta con pecadores. Y aquí encontramos la parte del llamado de Leví.
cómo es que Jesús comienza a hacer la invitación. Él hace la invitación no solo a pescadores, sino también a cobradores de impuestos, a personas que son conocedoras de ciertos ramos de trabajo. E incluso ahí es cuando viene Jesús, comienza a comer con ellos y los fariseos comienzan a decir, es que tú estás cometiendo pecado o tú estás mal porque estás comiendo con pecadores, con publicanos, con personas que roban al pueblo, con personas que, como podremos decir acá, que traicionan al pueblo y que ellos le dan la espalda al país. Entonces, creo que aquí los fariseos comienzan a tener esa confrontación y Jesús obviamente no se queda callado. Jesús les contesta y él dice que él ha venido porque él es el médico y el médico va con aquellos que necesitan ser curados y entonces él va porque necesitan ser perdonados de los pecados. Aquí hay algo también interesante que es la oportunidad que tiene el que reconoce la misión. Es decir, porque podemos nosotros estar pensando y decir, no, pues todos necesitamos ser curados. Ok, sí, todos necesitamos ser curados, pero hay alguien que necesita tomar la iniciativa de compartir el mensaje de curación. Y por eso Jesús elige a las personas. Lo que ya mencionamos, las personas que Jesús elige, pues no era lo acostumbrado. Realmente estas personas ya en la edad que tenían, aunque no eran mayores, ya no se iban a convertir en los próximos maestros de Israel. Pero Jesús los elige a ellos y elige, por ejemplo, a un Pedro, a un Mateo. Y Jesús tiene una misión para ellos. Es decir, Jesús decide que a ellos los va a ocupar. Y entonces es con ellos con los que se dirige para que la misión vaya adelante. En ese sentido, pues nosotros debemos estar dispuestos a eso, a que al decidir, al conocer, al saber que Dios tiene una misión para nosotros, entonces hacerlo. Y lo que has mencionado, no he venido a llamar justos, dice, sino a pecadores. Esa oportunidad que Jesús nos deja allí, nos desafía a que nosotros podamos reconocer que Dios tiene una misión para nuestras vidas, que nosotros podemos participar en la misión que Él tiene para nosotros. Así es. Creo que también parte de la historia nos invita, tomando un camino diferente, por así decirlo, a evaluar el tema de cuán inclusivos somos en el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios no está cerrado a aquel que reconoce su situación como pecador y decide acercarse a Cristo. No podemos nosotros establecer niveles de quién merece y quién no. Que eso habían hecho con los publicanos justamente porque tenemos que pues eran prácticamente odiados. Tienes tú a un Mateo, tienes a un Zaqueo, personas que ya eran prácticamente pues aisladas, repudiadas de la sociedad y pues no era algo agradable. En cambio Jesús viene y rompe ese paradigma. Todo aquel que decida buscarle es bienvenido en el reino. Todo aquel que decide acercarse y hacer un cambio en su vida, independientemente de quién haya sido, hay un lugar para él en el reino de Dios. Y es lo interesante porque en Lucas Jesús va a decir que el ser humano nunca está contento con nada. Sí. Viene Juan el Bautista, que es alguien que se va a los montes, al desierto, que come comida muy rara, se viste raro y la gente dice, no, pues ha de estar endemoniado. Y viene Jesús que come, bebe, está ahí con los pecadores, está con ellos, los atiende y los fariseos, la gente dice, no, pues es un comelón, es un bebedor, amigo de pecadores. Nunca van a estar contentos con nada, pero Jesús viene justamente y rompe con ese esquema y dice, todo aquel que necesita, que es justamente la lección de esta historia, todo aquel que necesita y reconoce su situación como pecador, encuentra un lugar en el reino de Dios. Sí, y creo que acá el dilema con el cual se comienza a desatar es lo siguiente, le hacen una reprensión o una demanda a Jesús. ¿Cómo es que los discípulos de Juan el Bautista ayunan, pero tus discípulos no, y tú estás comiendo? Y Jesús ha sacado una declaración bastante interesante. Él dice, mientras está el novio, no es necesario ayunar, porque está el novio, hay que hacer fiesta. Pero cuando les ha quitado el novio, entonces sí tenemos que ayunar.
Jesús dice, yo estoy aquí con ustedes, yo soy el novio, yo soy el que les provee todo, el que les da la salvación. Y ustedes quieren pasarse ayunando. Jesús no estaba en contra del ayuno. Jesús estaba en contra de la reprensión porque eso iba para su entorno específico, que en el cual estaba comiendo con pecadores. Uh-huh. Realmente aquí venimos haciendo un análisis de lo que hace Jesús. Jesús no tiene una sección de personas, Jesús no hace acepción de personas, sino que Él va y anuncia el evangelio para todos los que quieran. Lo aceptaron, claro, personas pecadoras, personas que cometían pecado, ladrones, cobradores de impuestos, y realmente ellos son los que se hacen acreedores del reino de Dios. Ellos son los que comienzan a compartir el evangelio. Vemos, por ejemplo, un Mateo que era cobrador de impuestos, a un Zaqueo, vemos a la mujer junto al pozo de Jacob, vemos incluso a diferentes personas que fueron convirtiéndose. Entonces, creo que acá el punto del llamado de Leví y la historia que nos representa Marcos no es tanto compartirnos en la historia, es aplicar hoy en día. Hoy en día es un momento para cambiar, acercarnos a Dios, comenzar a retroalimentar nuestra vida con la palabra de Dios, y con base a eso nuestras acciones irán cambiando. Realmente a lo largo de nuestra vida iremos modificando nuestro carácter, pero con la ayuda de Dios, no haciendo excepción de personas. Aquí hay algo más que Jesús menciona, la necesidad del cambio. Es decir, el cambio es necesario porque dice, si te quedas como un odre viejo y te ponen un vino nuevo, dice, pues no vas a entender lo que está pasando, personalizándolo así. El hecho de que exista un médico, es decir, y haya enfermos, es que el médico viene para darles una solución. Es un buen médico hace eso. Jesús llega y entonces dice, no he venido a llamar justos sino a pecadores, porque los pecadores, dice, pues dejarán de ser pecadores. Es decir, pasarán a ser justos, a ser considerados justos. En ese sentido, el cambio dice, viene de Dios. Y cuando esto sucede, entonces realmente deja el sentido de pensar. Porque esta pregunta no era una preocupación, no era una preocupación de la vida devocional de esas personas, no, era una comparación. De, oye, ¿por qué estos sí y estos no? Es decir, a los dos los habían rechazado. Es decir, tanto a los discípulos de Juan el Bautista, no, pues están locos. A Jesús también. No era decir, mira, estos sí los queríamos y a ustedes no, porque no. Era realmente ellos que no estaban dispuestos a ver en nadie algo bueno. Y eso, decía la lección, si no valoramos a las personas, si no valoramos a las personas que según la Biblia pues fueron creadas a imagen de Dios, nunca vamos a estar dispuestos a considerar a las demás personas. No estamos diciendo que aceptamos a las personas con sus errores y a cobijarlas con sus errores. No, es estar dispuestos, todo el que quiera ser aceptado, es decir, es entrar bajo el gobierno de Cristo, bajo reconocer quién es Él y lo que ha venido a hacer. Sí, y creo que acá va un punto que me gustaría recalcar. Realmente lo que hacía Jesús no era que la influencia de las personas influyeran sobre Él, sino que Jesús trataba de que su influencia recayera sobre esas personas. Así es. Es así como el cambio se va haciendo, o sea, dejar que nuestra influencia caiga sobre las personas, porque a veces nos acercamos a otras personas y dejamos que su influencia recaiga sobre nosotros. Y pasamos a la siguiente parte con las disputas. Realmente la reprensión que hacían los fariseos en la siguiente parte no es tanto en decir, es que el sábado ya quedó atrás. Porque ellos hacen una pregunta. Los fariseos dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Ellos decían, el sábado está bien, pero ¿por qué ustedes hacen esto en sábado? Y acá una pregunta que muchas veces como cristianos o como adventistas personalmente nos hemos hecho. ¿Cómo guardar el día de reposo? Porque aquí Jesús está haciendo algo que incluso ellos decían, es que la ley está diciendo que no se puede hacer eso. Pero Jesús viene como que a quitar paradigmas, a cambiar ciertas cosas, no infringiendo la norma del sábado, no infringiendo los 10 mandamientos, sino diciendo, las leyes que ustedes han hecho por sus propias cuentas están mal.
no sirven. Acá lo que importa es la importancia del sábado. Jesús ve en el sábado algo más que un mandamiento. ¿Sí? Jesús entiende el sábado dentro de la dignidad humana. Y esto es importante, porque por un lado, el mandamiento del sábado implica que nosotros debemos cumplirlo, pero que no está limitado al gozo a suplir nuestras costumbres. Sin embargo, el mismo que dijo, acordarte has del séptimo día para santificarlo, pues dijo 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Es el mismo que hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Es decir, el sábado, si bien es cierto, nos recuerda de un descanso nuestro como creación de Dios, pues nos debe recordar también que la persona que está a mi alrededor también es creación de Dios. Sí. Es decir, si algo se puede hacer por esa persona aún en sábado para recuperar en él la imagen de Dios, Jesús estaba dispuesto a hacerlo. Es decir, una cosa no quita la otra, sino que Jesús las unifica. El problema para los fariseos era ver el sábado solamente como una cárcel de decir, esto no se puede hacer. Cuando Jesús nos invita a pensar en el sábado como algo más amplio, algo más trascendental, algo que no implica solamente una religión, sino un estilo de vida. Es decir, por religión me refiero a costumbres de una forma de ver el mundo. No, es la forma de ver el mundo y cómo lo aplico en mi día a día. Es decir, el sábado ese también, el sábado no se guarda solamente las 24 horas del día llamado sábado, sino tiene que ver con cómo me comporto también con mi prójimo, ya que en el sábado reconozco que yo soy creación de Dios, pero no solo yo, las personas que están a mi alrededor también son creación de Dios. Cierto, y en ese sentido, creo que acá la pregunta no rebunda tanto en realmente el sábado es un día santo, sino es cómo yo vivo el sábado. Porque incluso Jesús después entra otra vez en la sinagoga y él ahí hace enojar a los fariseos, porque él dice, a ver, ¿qué es verdad que se tiene que hacer en sábado? Y él ve a una persona ahí enferma y dice, a ver, ven tú para acá. Y lo sana en ese momento. Entonces, la conclusión de Marcos 3:6 es, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Jesús los hace enojar, porque la idea de Jesús no era tanto decir, ¿es verdad el sábado o no? Sino es, ¿cómo yo vivo el sábado? ¿Cómo realmente yo debo vivir el sábado para no solamente tener una conexión yo solo con Dios, sino glorificar a otros? Sí, es muy interesante lo que Jesús hace en este marco de lo que propone el Evangelio. Los 3 elementos que Jesús expresa son dignos de poder asimilar, creo yo. En primera, Jesús dice que Él es Señor del sábado. Y en la lección se nos decía que esto implica que Jesús es el único que puede determinar lo que debemos y podemos hacer en el sábado, no las otras personas. Él es el Señor del sábado. En segundo lugar, Jesús dice que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. ¿Qué implica esto? Que el sábado es un regalo para el ser humano. No fue creado para que el ser humano llene el sábado, sino que el sábado fue creado como un regalo para el ser humano. Y es donde los judíos, y específicamente los fariseos, habían caído en un error, pues ellos habían visto el sábado como una cajita que tenían que llenar y se tenían que llenar de muchos mandamientos. Esto puedes hacer, esto no puedes hacer. Y en el afán de hacer eso, pues habían perdido la oportunidad de disfrutar realmente las bendiciones del sábado, que va con el tercer punto que Jesús establece. Jesús dice que en el sábado es lícito hacer el bien. Complementa lo que él ya ha estado estableciendo en estos 2 conceptos o en esos dos principios, por así decirlo, y concluye, Señor del sábado, el sábado fue hecho por causa del hombre, y al final él dice que es lícito hacer el bien en el sábado. Así que
Yo creo que tenemos que entender estos tres principios que Jesús establece para que podamos tener una mejor forma de comprender, porque en última instancia la lección también decía eso. No hay un mandamiento de que, más bien el mandamiento no dice qué podemos y no podemos hacer en el sábado. No es como que esté una lista de esto, esto y esto. Esto no, solamente dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Ese es el mandamiento. Y luego lo expresa, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es de reposo. Pero no dice, no puedes planchar en sábado o no puedes hacer esto en sábado, porque cuando yo creo que entiendes los principios como Jesús lo establece, el Espíritu Santo puede darte también la facultad de poder entender cuál es la voluntad de Dios en ese día. Sí. Adelante. Sí, y decidir como que qué es lo bueno. El detalle acá es que la tradición judía pues realmente prohibía 39 formas de trabajo. Incluso algunos historiadores registran que había un conteo de pasos, de 2000 pasos que tenían que hacer el sábado. Y una vez leí un autor que decía, y si no te alcanzaban los pasos, pues podías hacer un préstamo y decir, pido prestado 2000 pasos y otra vez arrancabas esa parte. Pero acá vemos la parte de que controversias con Jesús era particularmente con un grupo de personas religiosas. Pero después nos encontramos con una historia de sándwich, que así lo detalla el autor, donde él presenta dos características o dos historias o dos testimonios, uno claro de los fariseos, pero acá llama la atención algo, que ahora se suma a su propia familia. Ahora la familia propia de Jesús comienza como que a dudar de Jesús, y noten la expresión acá, dice, cuando lo oyeron los suyos, sus familiares, vinieron para prenderle porque decía, está fuera de sí. En pocas palabras, no solo los fariseos estaban pensando, porque ahí mismo Marcos declara que los fariseos decían, este es de Beelzebú porque él saca demonios, sino que sus propios familiares comenzaban a pensar que Jesús estaba loco. Porque ellos decían, ¿cómo es que ni para poder comer puede hacer esto? ¿Cómo es que ni para poder descansar de una forma completa puede hacer esto? Y creo que acá comienza la parte más fuerte, tal vez psicológica o emocionalmente para Jesús, porque su propia familia comienza como que a criticarle para él. Aquí hay algo interesante que para cuando Marcos escribe, pues ya se definió. Y es la aceptación que va a tener el ministerio de Jesús en su familia. Por un lado, vemos que con algunos fariseos, algunos escribas, es el caso, por ejemplo, de José Arimatea, de Nicodemo, pues sí. Pero lo interesante es que los hermanos de Jesús posteriormente se convierten en las personas que toman el liderazgo de la iglesia. Para el tiempo en el que Jesús ya ha ascendido al cielo, Marcos escribe, el testimonio es, hay personas que puede ser que no te entiendan y pues van a cuestionarte, pero estas personas están dispuestas tal vez a aprender. Hay personas que lo único que quieren es cuestionarte. En ese caso, por más que hagas, por más que digas, le van a echar la culpa a tus acciones. Y es allí donde entramos también a lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo no implica de que cometí un error, pero me di cuenta de mi error y le pedí ayuda a Dios para el perdón. No, sino que implica decir, yo sé lo suficiente, nadie viene a enseñarme lo que yo tengo que hacer y yo estoy bien y todos están mal. Ese, según Jesús, es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando nosotros reconocemos esa situación, mencionaba la lección algo con respecto a por qué el todavía cuestionarnos si he pecado contra el Espíritu Santo llega a ser la seguridad de que no hemos cometido ese pecado. Porque, por un lado, los familiares de Jesús dijeron, hasta demonio tiene o está fuera de sí. Uh-huh. Pero en algún momento es Santiago, el de la Biblia, el que escribe y reconoce a Jesús como su Señor. Es el que toma también un lugar preponderante en la iglesia. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a reconocer sus errores y decir, ok, me equivoqué, pero hay misericordia. Por el otro lado, las personas corren el riesgo de cuestionar algo, criticar algo, sin conocimiento y sin humildad para reconocer sus errores. Y entonces, dice, esos están en peligro de cometer el pecado contra el Espíritu Santo.
Sí, el pecado imperdonable. Y aquí es interesante porque el autor destaca que realmente en la historia existe un paralelismo. Porque entre la historia exterior y la historia interior de esta narrativa, la familia misma de Jesús pues parece tener una opinión semejante a la de los escribas. Por un lado, su familia dice, este está loco. Pero por otro lado, los escribas dicen, este es salido del diablo porque él saca demonios y hace milagros y hace cuanta cosa quieren. Entonces, aquí vemos cómo es que el autor pone este sándwich, pone una historia aquí y otra historia acá, y en el centro pone una enseñanza. Sí, es un recurso literario que el autor va a utilizar en 6 ocasiones en todo el libro. Coloca personajes que nunca se encuentran, no tienen nada que ver incluso. ¿Qué tiene que ver la familia de Jesús con los fariseos? Pero el autor los coloca porque hay un motivo que los unifica a ellos, aunque no tengan nada que ver. Lo va a hacer, por ejemplo, en la historia de Jairo también. Cuando Jesús va a sanar a la hija de Jairo, se encuentra con la mujer con flujo de sangre. No había nada que ver en estos dos personajes. Muy probablemente ni se conocieron, pero bueno, Jesús los coloca con un mismo motivo para resaltar. Bueno, Marcos los coloca en el mismo motivo para resaltar una lección. Y la lección que resalta aquí en este sándwich que agrega el primer sándwich de todo el Evangelio de Marcos es justamente eso. El reino de Satanás va a caer en algún momento. No puede estar dividido el reino tampoco. Tenemos que tomar una decisión. Y como bien ha dicho Otoniel, es interesante ver esa perspectiva, ¿no? O sea, tienes a 2 tipos de personas, contexto del Evangelio de Marcos, personas que al final aceptaron a Cristo, aun cuando en este momento lo cuestionaron. La historia también nos revela lecciones más allá de lo que podemos ver justamente en lo que Marcos presenta en el Evangelio. Pero lo interesante es que Jesús también redefine el concepto de lo que la familia es, porque más tarde eso va a tener implicaciones en aquellos que deciden seguirlo y van a tener que ser perseguidos por el papá, por la mamá, por los mismos hermanos. Jesús dice que la familia, en el contexto del que decide seguirlo, es todo aquel que hace la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Y es interesante esta redefinición que Cristo hace, porque en ese momento, en ese preciso momento, los hermanos de Jesús no estaban actuando como su familia, al contrario, estaban actuando como sus enemigos. Y lo irónico es que se estaban aliando justamente con los otros enemigos de Jesús, que eran los fariseos. Pero Jesús dice, bueno, ellos están pensando de esta manera en este momento, pero realmente mi familia aquí está, son ustedes, son los que están aquí a mi alrededor, todos aquellos que deciden hacer la voluntad de Dios, que es lo que le da realce Marcos en este primer sándwich que él presenta en su historia. Sí. Y pues realmente acá lo que hace Marcos es que en la historia exterior pues presenta que la propia familia o casa de Jesús pues está como que dividida. Pero Jesús después redefine, como menciona Josué, redefine y dice, ok, la familia verdadera es la que está unida en Dios, en un mensaje, en predicar el mensaje, el evangelio, y realmente todos aquellos que quieran hacer eso van a formar parte, porque incluso él llama, aquí están mis hermanos, aquí está mi madre, aquí están mis parientes cercanos, porque ellos quieren cumplir la misión. Y a fin de cuentas, realmente cuando veamos al cielo, pues esa va a ser la familia. Lo interesante, aparte de ir al cielo, es el reino. Es decir, actualmente, más que una iglesia, se busca una comunidad. Y entonces Jesús la coloca desde aquí, como se ha mencionado. Dice, ¿quién es la familia? La familia es el reino. Es decir, hay un paralelismo entre familia y reino. Mientras que la familia está peleada, están luchando contra Jesús, pues el reino ese no puede permanecer así. Es el mismo motivo de todo que la religión de ese momento quitaba personas. Es decir, Jesús llega y incluye personas, las incluye a todas. ¿Que puede resultar peligroso? Sí. ¿Que puede resultar en problemas? Sí. Pero Jesús está dispuesto a tomar esos problemas con tal de que todos estén unidos. Es decir, el reino, ¿quién es el rey? Bueno, todos los que reconocen a Cristo como su rey son los ciudadanos de ese reino. Un reino dividido contra sí mismo como iglesia, si estamos peleados, si estamos como una comunidad luchando contra otros, si estamos criticando unos con otros, pues no va a permanecer, dice Jesús. Jesús ya lo dijo. En ese sentido nos enseña también
y forma así la comunidad del reino. Esa es la comunidad de Dios que tiene en esta tierra. Sí, entonces a forma de conclusión encontramos que Jesús presenta la correcta familia o la comunidad, como decías, Otoniel, es aquella que se preocupe, tiene un fin mismo, que es predicar el evangelio, y realmente es ir al reino de Dios. Y pues vemos en este estudio cómo es que Marcos presenta la parte de la curación del paralítico, vemos cómo presenta el llamamiento de Leví, vemos cómo es que Jesús comienza con sus controversias, y en cada evento Jesús tenía como discusiones. Jesús no fue una persona que en todas las ocasiones callara, sino que en algunas, de una forma muy buena, él hablaba. Pero vemos acá cómo es que a través de esas discusiones Jesús comienza a presentarnos la verdad a través del sábado, la verdad de la familia, la verdad a través del evangelio correcto. Entonces con esto Marcos nos aporta un buen estudio hacia el evangelio de Jesús. Y pues bueno, nos esperamos la siguiente semana, y pues recuerden compartir este episodio. Que Dios les bendiga.